Saludo fraternal. Doy con mucho cariño, emoción, alegría, la bienvenida a la segunda parte de Fe Completa. Luego de la experiencia de haber aprendido en su inicio sobre toda la temática que tiene que ver con nuestra fe, la emuná, que es el concepto correcto. En esta segunda parte vamos a ver cosas muy interesantes que tienen que ver en nuestra relación con la fe. Y por ello vamos a recordar algunos eventos importantes de la fe antes de introducirnos en ella en la segunda parte. Recordamos la frase que dice: la fe es la llave que abre todas las puertas. Está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios, lo cual en su parte contraria sería que la fe es la única manera de agradar a Dios. No importa lo que se diga o haga, si no se hace por medio de la fe, de ninguna manera estaremos cerca de agradar al Señor. Es la única fórmula. Además, debe entenderse que la fe de la que hablamos no es la que por ahí anda decretando, declarando u ordenando, o diciéndole al Señor que tiene que sanar, o diciéndole al enfermo que se declare sano, etcétera, etcétera. No es la temática. La temática bíblica de la fe está basada en la emuná, la cual dice que el Señor es el dueño de todo y que hace como Él quiere, con quien quiere, cuando quiere. Que todas las cosas, sean buenas, sean malas, están consignadas en su voluntad. Eso quiere decir que emuná se basa en la firme convicción de que todo lo que sucede, sea a mí, a otras personas y al mundo mismo, es porque el Señor quiere que así suceda y que nada se sale de su control. Hemos aprendido también en la temática de la fe los 3 niveles importantes a tener en cuenta. Son: así el Señor quiere, todo es para bien, y ¿qué quiere el Señor que haga? Hemos también aprendido que quien logre entender los principios fundamentales de la fe alcanzará reposo para su alma y por lo tanto paz en su corazón, que en medio de un mundo hostil vivirá en la seguridad del cuidado de su Creador, que prometió no dejarle ni desampararle. Hermoso, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 33 del libro de los Proverbios, que dice: en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Hermosa promesa para los que tienen fe, escuchan al Señor y siguen sus preceptos. En este capítulo 1 de la segunda parte de Fe Completa, hablaremos de la autocorrección. La autocorrección, como su nombre lo indica, es la corrección que uno mismo debe hacerse. Muchos esperan que el Señor haga todo por ellos, pero se les olvida que Él nos dio el libre derecho a elegir qué hacer y que Él y el cómo nos comportamos también depende de qué queremos hacer. Por eso, ante las adversidades provocadas por nuestras propias acciones, también nuestra responsabilidad de redirigir nuestros pasos. Es decir, en la manera en que me equivoco por causa mía, también está la obligación en mí de reconsiderar y encaminarme nuevamente. Recordemos la enseñanza de medida por medida. Las cosas que hacemos, las que hacemos hoy, las cobramos mañana, sí o sí. No es que de pronto lo que hice Dios lo pasará por alto. No, Él no va a pasar por alto nada. Lo que yo hago hoy lo cobro mañana. ¿Esto qué dice? Dice que, tal como en Gálatas 6, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Sea que siembre para su cuerpo, sea que siembre para sus emociones, sea que siembre para su espíritu, para lo que siembre, el hombre va a recoger el fruto de ese acto.
Y eso es lo que es medida por medida. En este capítulo que vamos a ver hoy, de autocorrección, vamos a ver 3 principios fundamentales para la autocorrección. 3 principios que debemos tener en cuenta si queremos autocorregirnos. Y el primer principio que vamos a ver hoy es: conócete a ti mismo. Primer principio: conócete a ti mismo. Al conocerse a sí mismo, se conocerá una parte fundamental de nuestras vidas con la cual nos afectamos nosotros, afectamos nuestro entorno y afectamos inclusive a las personas que amamos. A esto se le llama mala inclinación. El ser humano, para ir entendiendo el tema de la mala inclinación, que es lo que vamos a desarrollar en esta parte de hoy, el ser humano debe saber que nació con manos, con piernas, con oídos, con dedos, y que no tiene en ninguna parte crítica sobre su estructura física. Así debe saber que, como no critica el por qué tiene manos, el por qué tiene pies, antes, cuando le faltan, protesta por ellas, debe entender que también nació con malas inclinaciones. Y eso va a estar en su vida. Muchos viven desmoralizados por el hecho de poseerla, de tenerla, lo cual hasta llega a ser una tontería, ya que así fuimos constituidos. Pero esta constitución de estos males en nosotros tienen como finalidad, como objetivo, que nos sobrepongamos a ellas. Santiago 1:14 describe la mala inclinación de esta manera: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La mala inclinación son nuestros propios deseos, dicho de esa manera. También se le conoce como naturaleza pecaminosa, y que, como dije, comprende nuestros deseos, comprende la intencionalidad de querer hacer siempre lo malo, y que vive en todos los seres humanos, no en algunos, en todos los seres humanos, debido a el pecado o la lejanía o el extraviarse en cuanto a lo que tiene que ver con el Señor. Por ejemplo, el Salmo 14, versículo 1 al 3, dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Eso dice la Escritura en el Salmo 14, 1 al 3. Y luego Eclesiastés 7:20 dice: no hay una sola persona en la tierra que haga siempre, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Todos los seres humanos tenemos mala inclinación, ese fervoroso deseo a hacer cosas malas. En Romanos 7, el apóstol Pablo hace un análisis de esa maldad que está en nosotros y que controla nuestras emociones y acciones, la cual indica lo cual indica que él se ha autoevaluado en cuanto a sí mismo y a la mala inclinación que posee. Eso lo miraremos un poquito más adelante para entender el principio de autocorrección del cual él está hablando. El que no se conoce a sí mismo y se desanima cada vez que la mala inclinación lo domina, nunca podrá corregirse. Y es comparable a alguien que tiene en sus mapas, está por ejemplo en el desierto o en X lugar, y tiene en su mapa un mapa de carreteras, pero no sabe dónde está él. Es como nada. Es más, si esta persona está en X lugar y tiene todas las direcciones, el mejor mapa del mundo, tiene los mejores detalles del mundo, pero él no sabe dónde se encuentra dentro de ese mapa,
No va a ninguna parte. No va a encontrar nunca el camino de salida a donde se encuentra. Es más, el mapa del camino al arrepentimiento es mucho más difícil de interpretar y contiene numerosas ocultaciones e impedimentos. Incluso hay quienes saben dónde están, es decir, conocen el camino, tienen el mapa y saben dónde está ubicado y conocen el camino. Y debe trabajar duro para seguir el camino correcto a la salida y conseguir así liberarse de su extravío. Pero aún si esa persona que conoce perfectamente los mapas y no sabe dónde está, se va a perder y se va a equivocar una y otra vez. Entre nosotros hay personas que conocen la escritura, que es el mapa de excelencia, y la leen y la han estudiado, pero no se conocen a sí mismos. Entonces no sabe dónde está. Y como no sabe dónde está, la escritura no lo va a llevar a ninguna parte. Miremos este texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, por el favor que Él ha hecho sobre ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, entregar nuestro cuerpo a que Él dirija nuestro mapa. Esa es la mejor forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, porque ahí empieza a radicar nuestro problema. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo entendemos? Y luego el apóstol dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. He escuchado muchas personas decir cómo puede ser la voluntad de Dios perfecta, cómo puede ser la voluntad de Dios agradable si tengo problemas. Es que el tema no radica en los problemas, el tema radica en que no me conozco, porque los problemas generalmente son ocasionados por mí mismo, ocasionados por mi mala inclinación, ocasionados por mi intención a hacer la maldad. Entonces no puedo andar persiguiendo una respuesta de Dios cuando la respuesta comienza conmigo. Hay que comprender bien este punto. Para llegar a transformarse en lo que el Señor quiere de nosotros, hay que recorrer este camino que es tan largo como nuestra propia vida. Pues aún quien lo toma más seriamente que otros, tendrá en su largo camino tropiezos de diferentes formas, ya sea por la ira, por la maledicencia, las transgresiones, los apetitos que le persiguen constantemente sin tregua alguna, incluyendo las que ocurren dentro del lugar aparentemente más seguro, la familia, la casa. Es tan constante y fuerte que parecerá hacerle retroceder los muchos años que ha ganado si se deja arrastrar por ellos. En resumen, este tema del que tratamos en cuanto a las malas inclinaciones y nosotros, es una guerra que inicia cuando comienzo a tener uso de conciencia hasta que se muere la persona. Y como en toda guerra, algunas veces alzará la bandera de victoria, gané, pero en otras verá cómo su ejército cae. Es una lucha constante de nuestra vida, algo que Dios permitió para que nosotros aprendamos a sobreponernos a la adversidad y luchemos por alcanzar en Él la plenitud, porque Él es santo, puro y perfecto. Y tal como dice la Escritura, la idea es que lleguemos a la estatura de un hombre según Cristo. Algunas veces notamos que cuando más nos acercamos al Señor, nuestra mala inclinación pareciera reforzarse para no perdernos. Es por eso que la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 12 les dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Mientras más estás creciendo, también tu mala inclinación está alerta de ti para hacerte devolver. Eso tema de la caja de inclinación, de la mala inclinación, es como una caja con muchos agujeros y tú estás dentro de la caja. Tú y yo. Y
la mala inclinación se representa en cada uno de esos agujeros, pero hay un agujero que es más grande que todos. Esa es la mala inclinación que reina en tu vida y en mi vida, que no es la misma, son de diferentes formas y acciones. Por consiguiente, cuando el ser humano se acerca al Señor, la mala inclinación en él cede y muere, pero luego otra mala inclinación se fortalece para probarlo, como dice Santiago en el primer capítulo. Entonces se descuida y vuelve a caer, lo cual probablemente dará como resultado que la mala inclinación que había cedido vuelve a reinar en el creyente. Es por eso que ves que hay personas que parece salieron de sus problemas. Pensemos por ejemplo en alguien que ha sido alcohólico, esa es su mala inclinación, y luego parece que lo logró, triunfó, porque reconoció al Señor, reconoció que era pecador, pero él cedió ante la mala inclinación y luego volvió al consumo de alcohol. No es que Dios no hizo malo, no es que Dios no le ama, es que la mala inclinación está en mí y yo debo saber que debo derrotarla por medio de la mano poderosa del Señor. Por eso es importante conocerse a uno mismo. Cada persona debe mirarse sinceramente. Cada uno tiene sus propias debilidades y, como dijimos, hay alguna que reina más que las otras, tales como el alcohol, las drogas. Hay personas que tienen inclinación al sexo desordenado, otras inclinación al ocultismo, al chisme, a la mentira, a la egolatría, al robo, etc. Hay tantas y tantas en la vida de los seres humanos que cada uno tenemos una que reina, que es la principal. Esta es la que siempre me persigue, la que siempre me acosa. Por eso el apóstol Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo, es decir, estoy en una lucha constante para no dejarme vencer. Y es aquí donde está y radica la victoria de la que habla la Escritura, el poder sobreponerme sobre mí mismo y honrar al Señor. Es por eso es que Él dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, renuncie a todo lo que usted es en su personalidad mala, la cual ha llevado en su vida todo el tiempo. Cuando el creyente acepta que posee una mala inclinación, debe conocerla y saber que debe combatirla. La esencia de la mala inclinación consiste en provocar al hombre hacia la herejía para que pierda su fe y de esa manera poder someterlo con gran facilidad. Por lo cual, el primer gran avance debe constar en fortalecer su fe, pues quien posee la fe completa ha vencido la mala inclinación. Santiago 1:15 dice que de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y cuando se deja crecer ese pecado en la vida, entonces da a luz la muerte. Observemos cuán peligroso es. La mala inclinación que está en nosotros tiene como intención alejarnos del Creador, pues nuestra naturaleza está inducida por la maldad, lo cual nos convierte en herejes al contradecir los preceptos de Dios y hasta rechazarlos o negarlos en nosotros. Pues cuando se gana terreno, nos hacemos mal. Cuando la mala inclinación gana terreno, nos hace más lejanos de Dios, negando sus preceptos, que es lo que explica Santiago capítulo 4, versículos 1 al 4, cuando dice: ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, también lo reciben porque lo piden, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará placer. Y dice esto el apóstol: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Es decir, ¿dónde cuesta la medida de la mala? ¿Cuánto cuesta la medida de la mala inclinación? Esta se apodera y se hace dueña de nosotros.
nos convertimos en enemigos de Dios, pues nos hemos hecho herejes, que es la intención de la mala inclinación. Teniendo en cuenta que la palabra herejía deriva de contradecir los preceptos establecidos por el Señor, lo cual al final es contradecir su palabra. Entonces, sin darnos cuenta, a través de la mala inclinación nos volvemos contradictores de Dios. Y es por eso que Santiago dice que nos convertimos en sus enemigos. Esta es entonces la finalidad de la mala inclinación, y se apoya en que el hombre tiene derecho a escoger qué hacer, si desea hacer lo correcto o alejarse de Dios. Al final será su decisión que verá el veredicto que le corresponde. Este libre derecho a escoger actúa, oye bien, antes de la acción. Es decir, en mí está puesto el derecho a escoger, pero el derecho a escoger se plantea antes de la acción, antes de ejecutar el pecado o la maldad. Nadie puede decir que lo tomó por sorpresa. Nadie puede decir que yo no sabía, porque la mala inclinación está en nosotros y la conocemos. Pues nunca la mala inclinación actúa independientemente a nosotros. Está aquí metida. Ella es parte de nosotros mismos y actúa conforme a lo que queremos hacer o ser. Así entonces es nuestra fe la que nos ayuda a superar la debilidad que poseemos. Veamos el texto que le dije anteriormente de Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Nos tomaremos la tranquilidad de leerlo, porque básicamente en este pasaje el apóstol Pablo nos desnuda claramente la idea de conocernos a nosotros mismos a través de la mala inclinación. Aquí Pablo está debatiendo la temática de que se considera que la ley, los mandamientos de Dios, acorralan a las personas y las constituyen en personas de muerte, en reos de muerte, y que no hay salvación, que inclusive en nuestros tiempos se llega a decir que la ley es mala y que Dios nos libró de la ley y que gracias a Jesucristo porque nos libró de la ley. Mentira, eso no es cierto. Jesucristo no nos ha librado de la ley. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él nos libró de la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Que cuando pecas te mueres, te condena. Es como en nuestro medio judicial, un abogado que apela a sus buenos argumentos te puede librar de la condena que te produce la ley, pero no es que la ley sea mala. Y esto es lo que Pablo entra a defender acá. Y es maravilloso cómo Pablo lo expone para hacer entender dónde está la situación. Entonces leemos Romanos 7, 7 al 25. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y... Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Es decir, el tema es en mí. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio.
Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo de que la ley es buena. Entonces soy yo el que hace lo que está mal. No soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, es decir, en mi mala inclinación, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que está en lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es decir, hago un paréntesis para volver a aclarar. El asunto no está en los mandatos de Dios, el asunto está en la mala inclinación que yo poseo, que siempre quiere hacer lo que es incorrecto. He descubierto el siguiente principio de vida, dice el apóstol, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Siempre lo quiero hacer. Siempre persigo lo malo. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y aquí viene ya lo maravilloso. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Este pasaje, estas palabras, esta explicación del apóstol Pablo da claridad dónde está la mala inclinación y quién es el responsable de sus daños. Él deja ver claramente que se ha autoevaluado y que se conoce a sí mismo. Pues quien no se conoce no sabe a dónde va, pero quien se conoce sabe que al final no podrá vencer por su cuenta a semejante enemigo, que al final soy yo mismo. Pero también, ¿dónde está la respuesta a ganarle? La cual se hace por acercarse sinceramente al Señor por medio de su Hijo amado, quien murió por esa mala inclinación que vive en mí. Eso dice que aún la cancelación del dominio sobre mí, de la mala inclinación, depende de la voluntad del Señor a decidir dejarme guiar bajo su dirección. Y en todo esto se complementa en la emuná. Someterme a la voluntad de Dios me libra de mi mala inclinación. Vamos a ir aprendiendo muchos puntos sobre esto. Hoy quiero dejarlo por ahí, en esta parte, pero que hemos de resumir claramente que la mala inclinación es algo que vive conmigo, que nació conmigo. De hecho, hemos visto personas que, o dichos como aquel que dice, el hijo del tigre sale pintado. También de que de tal palo tal astilla, igualito que su padre, igualita a su madre. Porque dentro de nuestros genes viene incluida la mala inclinación, la heredamos constantemente y la transmitimos luego nosotros. Y va a vivir con nosotros toda la vida. Salvo que hayamos decidido creer, que hayamos decidido vivir en emuná y que a través de la emuná nos acerquemos al Señor y nos acojamos a la expiación de nuestra maldad en la cruz de nuestro amado Redentor Jesucristo. Es la fórmula. Por eso no es correcto, nos enseña la Escritura, el estarnos juzgando y señalando, el estarnos criticando. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas 6:1 dice, cuando un hermano cae, usted que es más espiritual, levántelo entendiendo algo muy claro, que usted también puede vivir la misma situación o quizás peor. Por eso no podemos señalarnos, por eso no podemos criticarnos, por eso no podemos acusarnos, porque tales malas inclinaciones tienes tú como tengo yo. Y si la debilidad más grande o la inclinación que reina en tu vida es X, la mía es Y. Pero eso no significa de que una sea menor o mayor que la otra, porque al final la mala inclinación lleva como intención alejarme o separarme del Señor, destruir mi fe, que es lo que habla Efesios 6 cuando habla de los dardos de fuego.
Los dardos de fuego son los que apuntan a mis debilidades. Damos gracias al Señor por Jesucristo. Damos gracias al Señor por los que han decidido creer y por los que decidimos abrazar la emuná. Esta es la llave que abre todas las puertas. Tengas un tiempo de bendición y nos vemos en la próxima lección. Shalom.